Hola, ¿cómo les va? Alumnos de didáctica 3 de historia. Voy a tratar de sintetizar un poco la charla del otro día de la clase virtual, donde salió el tema del programa, la unidad, el eje. Nosotros tenemos que hacer un trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico no es extenso, pero me interesa que trabajen mucho en los procedimientos porque que van a concluir en esa elaboración, porque es la clave para pensar un poco la didáctica a partir de ahora, para pensar las clases, ¿no? Bien, vamos al punto. Estas definiciones son mías. Básicamente trato de ser bastante sencillo y simple para que ustedes vayan entendiendo. Hay innumerables, no tan innumerables, pero hay muchas definiciones y enfoques sobre lo que es un programa, una unidad didáctica. Entonces quiero ser muy claro en esto. Cuando me refiero a programa, estoy hablando de un agrupamiento coherente de contenidos para enseñar un año escolar, ¿sí? Cuando digo coherente estoy aludiendo a una lógica disciplinar, a una lógica de enseñanza, un programa de cátedra. Ese es el programa que vamos a pensar para hacer el práctico, ¿sí? Programa. Como me han solicitado, yo les socialicé algunos ejemplos de programa. Ese es el programa. ¿Qué sería una unidad? Acá este es el concepto clave porque no vamos a confundir la unidad didáctica como una forma estratégica general, sino como la unidad dentro del programa. No quiero confundan la gran denominación de unidad didáctica como estrategia metodológica concreta con lo que pretendo ahora, que es la unidad de un programa. Entonces, desde ese concepto incluso se puede asimilar lo que es un bloque temático, ¿eh? Así que tranquilos con eso, no separemos las cosas. Unidad, cada una de las agrupaciones menores de contenidos, ¿sí?, que uno considera necesario hacer en un programa, ¿no?, con fines didácticos. Por supuesto que cuando yo vaya a abordar cada unidad de ese programa, sí voy a acercarme a ese concepto de unidad didáctica, porque voy a establecer secuencias de aprendizaje, elaborar propósitos, objetivos, recursos. Se puede tomar en concreto como una estrategia, pero yo me refiero acá al bloque temático, que tiene una denominación y que dije aglutina, me gusta más decir en todo caso agrupar a una cantidad de contenido. Esa es la unidad. Entonces de esta manera tenemos que en un programa, espero que se vea bien, en un programa diferentes unidades, ¿sí?, como llamémosle bloque temático, pero que tiene una denominación, o sea, le voy a poner un nombre: sociedades mediterráneas, estados antiguos, y puedo incluso arriesgarme a elaborar una cuestión conceptual para dar el nombre a la unidad. Del tema es que debe ser ese nombre representativo para todos los contenidos que yo voy a agrupar. La confusión estaba con el eje. A ver, el eje también es una formulación conceptual, ¿sí? Pero esa formulación tiene que ver con la lógica explicativa de la historia o de la enseñanza. Un eje generalmente es un eje porque es transversal, ¿sí?, y vertebra contenidos de todas las unidades. Por eso, fíjense, en el diseño un eje transversal es el tiempo histórico. Yo, trabajando el contenido de historia en diferentes unidades, voy a trabajar siempre el tiempo de alguna manera. Por eso es un eje transversal. Pero sin irme al diseño enfocándome al programa, diré que a veces se pueden enunciar los ejes. Si yo lo creo conveniente, cuando hago mi programa de cátedra, diré establecer las unidades, los agrupamientos, pero también diré un eje transversal lo representa el tiempo histórico. Eso quiere decir que a lo largo del trabajo de todas las unidades, ¿sí?, yo voy a tener en cuenta un eje transversal, una noción, una generalización, un concepto básico de la historia para trabajar durante todas las unidades, ¿sí? Por eso es un eje transversal. Se puede explicitar si hay ejes, y yo considero como docente que hay ejes que debo respetar para que me oriente metodológicamente, lo voy a explicitar. Entonces el programa tendrá las unidades y un enunciado de ejes, o sea, de aquellas cuestiones que agrega esto, que un eje explicita la relevancia de un concepto, de una generalización, de una noción, tanto de la historia como de la enseñanza, ¿sí?
Entonces un eje puede ser parte del programa si lo enuncio y lo uso realmente como una guía. Esos 3 componentes generalmente están en los programas, ¿sí? No en todos, por eso tenemos una gran variedad de programas de cátedra y no todos coherentes, ya lo vimos en su lógica interna, pero quiero que se queden con esta idea. ¿Qué les pido en el trabajo integrador? Que hagan una sola unidad, ¿sí? O sea, que denominen a la unidad y seleccionen los contenidos. En esa selección ustedes van a poder incluso agregar, mejor dicho, no agregar, ampliar a ese contenido global, le van a ampliar los contenidos que ustedes vayan decidiendo, contenidos provenientes del saber disciplinar de la historia, que vayan decidiendo que son parte de esa unidad. Entonces hay muchas decisiones que dan lugar al programa, muchas decisiones. O sea, no es que tengo que copiar el contenido y hacer, no, hay un margen de autonomía muy grande. Definir un programa es una cuestión institucional y una cuestión también del docente individual, ¿sí? Estos son, hay que formar consensos para que un programa, digamos, en una institución sea el programa, y bueno, eso es el resultado de un proceso. Entonces, quiero que quede claro que yo lo que les pido a ustedes es solo una unidad como resultado de ese trabajo práctico. El otro punto, o sea, el primer punto es, yo les recomiendo un proceso para llegar a empezar esta cuestión del programa. ¿Cuál es ese proceso? Toman el diseño y, como hice yo, van a extractar, quizá en forma de cuadro, van a extractar los contenidos por ejemplo, de todos los contenidos del primer año, del eje temporal, político, cultural, económico. Y a la vez van a separar los procedimentales, porque facilita un poco la lectura de los contenidos, ¿sí? ¿A qué llamamos procedimentales? Aquellos que aluden a los procedimientos que los chicos van a tener que hacer como una parte del contenido importante de la historia, ¿sí? Ubicar en el espacio, utilizar, investigar, buscar material, participar en ámbitos orales de intercambio, todas esas cuestiones que son la denomino procedimental, del hacer. Esto pueden separarlos en un cuadro aparte, porque se habrán fijado que están incluidos en los grandes ejes del diseño. Una vez que tienen todo eso, del primer año, por ejemplo, yo creo que puse el primer año, van a deducir ustedes, van a inferir cuáles son los grandes campos de conocimiento, las áreas del saber histórico a las que se refiere ese diseño. Porque los contenidos del diseño son globales, súper globales. Por ejemplo, cuando yo en el práctico les puse un ejemplo. La reflexión sobre el Estado antiguo. No me menciona que tengo que enseñar primero los sumerios, después los grandes imperios Medio Oriente, llegó a Egipto. No me lo menciona, pero está entendido que es así. O sea, mi decisión como docente va a ser tomar ese contenido, si lo tomo, y luego puntualizar que si voy a dar o no, voy a enseñar o no, o considero necesario e ilustrativo para llegar a esa reflexión del Estado, enseñar el tema del Estado sumerio, de la ciudad de Estado sumerio o esas organizaciones complejas. Lo mismo diría de los demás imperios o no, o de la civilización egipcia. Yo eso lo voy a decidir, pero está incluido en ese enorme contenido globalizador del eje político que es la reflexión sobre el Estado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que pensar para decir, bueno, a ver, ¿qué cosas selecciono del contenido? Del diseño curricular. Bueno, cuando ustedes entonces digan, bueno, les quede claro que en primer año ustedes tienen que enseñar todo el mundo antiguo, o incluso desde la ciencia histórica, el que es el paleolítico, el neolítico, y todos los imperios antiguos, mundo antiguo, básicamente. Eso es primer año. Ahí ustedes
pueden detectar algunos conceptos centrales, como el que les dije, el del Estado. Podrán encontrar otras cuestiones, otros conceptos que les van a orientar para pensar a dónde tienen que apuntar para que el gran conocimiento, en este caso el mundo antiguo, los chicos se lo lleguen a apropiar de una forma efectiva. ¿Sí? No necesariamente tienen que pasar por un listado de temas numeroso, denso, para que los chicos comprendan los conceptos centrales que permitan entender, hacer inteligible el mundo antiguo. Un poco esa es la tarea. Bueno, cuando ustedes me eligen, digamos, cuando saben que se enseña en primer año, así en criollo, ¿qué tienen que hacer? Bueno, voy a elegir, a ver, me quedo con la primera unidad, debería ser revolución, lo que atañe a las primeras organizaciones sociales, ¿sí? Entonces me voy a ir por el neolítico. Entonces voy a agrupar esos contenidos que me hablan de revolución neolítica o del neolítico, o si puedo agrupar paleolítico y neolítico, lo hago, eso depende de lo que yo considere agrupar. Unidad 1, la denomino como quieran. 2 puntos. Selecciono los contenidos y cuando los selecciono, esos contenidos tan globales, ahí puedo ir puntualizando un poquito más. Si del neolítico no los tengo, no quiero leerlo a mano para no hacerles el trabajo, pero cuando leo el contenido global, yo empiezo a deducir, pero acá está esto, está lo otro. Hay mucho conocimiento atrás. Y eso lo voy a agregar, lo voy a ampliar, o sea, voy a explicitar, de acuerdo a mi selección, ese contenido global. Por eso los contenidos no se copian solamente. Se pueden copiar, pero se deben contextualizar, se deben ampliar. Y esa es la decisión que vamos teniendo como docentes. ¿Sí? Por eso no solo va a ir en el programa los contenidos del diseño curricular, sino que va a haber toda esa serie de recortes que voy a hacer de ese diseño, de ese contenido, para contextualizarlo y así especificar por qué lado voy a ir. Eso es mi labor, mi ámbito de decisión. Bueno, yo quiero que hagan con una sola unidad ese trabajito. Por eso me interesa mucho cómo ustedes van a ir trabajando previamente para llegar a la construcción de esa unidad. Bueno, espero haber sido un poquito más claro, y cualquier cosa me van preguntando.